Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Segunda de Juan, versículo 10. Ok, ¿qué quiere decir este versículo? Ok, pienso mostrarle lo que yo entiendo por este versículo. Esto no se refiere a, por ejemplo, si un grupo de testigos de Jehová viene a tu casa, toca la puerta, y si tú le abres la puerta y te sientas con ellos en tu casa a hablar con ellos acerca de las cosas de Dios, de la Biblia, etc., que si tú haces eso, entonces estás pecando. No, esto no se refiere a esto. Yo no entiendo este versículo así. Aquí cuando se habla de que no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, lo que yo entiendo es si personas con herejía, con falsa doctrina, con doctrina de perdición, vienen a tu casa a alojarse en tu casa. Y entonces tú le abres las puertas de tu casa a esas personas que traen herejía para que se alberguen en tu casa y ellos vengan y prediquen esas herejías en ese lugar, en ese barrio, en esa ciudad donde tú tienes tu casa. Eso es lo que yo entiendo que se refiere a este versículo. Es como, por ejemplo, los mormones, por ejemplo, que van de un país a otro, por ejemplo, que van de Estados Unidos a República Dominicana o a México, etc. Entonces, por ejemplo, si tú, por ejemplo, vives en República Dominicana y vienen, por ejemplo, en el supuesto caso de que un par de mormones quieran alojarse en tu casa, o sea, que ellos vengan, ellos desde allá de Estados Unidos te comuniquen, mira, queremos alojarnos en tu casa porque tenemos esta misión religiosa que llevar. Entonces ahí tú vienes y le abres la puerta y lo alojas. Es en ese contexto que tú estarías pecando, porque estarías participando en sus malas obras. Dice el versículo 11, porque el que le dice bienvenido comunica con sus malas obras. O sea, se hace partícipe de esas malas obras. ¿Entiende? Eso es lo que yo entiendo con esto de no los recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido comunica con sus malas obras. Ok. Esto no se refiere a que si los testigos de Jehová vienen y tocan tu puerta, o cualquier otra persona con herejía de perdición toca tu puerta y quiere predicarte sus herejías, que tú no te sientes y converses con ellos. Converses con ellos. Yo pienso que esto es una oportunidad para predicarle a ellos el evangelio. Por ejemplo, si testigos de Jehová vienen a tu casa y tú le abres la puerta y te sientas con ellos y aprovechas esa oportunidad para predicarles el evangelio, para refutar esos argumentos de esas doctrinas erradas que ellos tienen. O así los mormones que vienen a tu casa y tocan tu puerta y quieren hablar contigo, predicarte su falso evangelio, ¿no? Su plan de salvación, el cual no está acorde con la Biblia. Entonces esa es una oportunidad que yo veo que tú puedes tomar para discutir con ellos. Como Pablo, por ejemplo, iba a las sinagogas y discutía con esos religiosos que iban allá, refutaba esas cosas erradas que ellos tenían. Entonces esto es una oportunidad que yo veo para que tú le hables
acerca de la sana doctrina, le enseñes la sana doctrina. Tampoco esto se refiere, por ejemplo, a que si una persona que es, ya sea de otra religión, una religión externa al cristianismo, por ejemplo el budismo o alguna otra filosofía errónea de perdición, por ejemplo el ateísmo, cosas por el estilo, o herejías de diversas herejías, como por ejemplo hablé de los testigos de Jehová o los mormones, etcétera. Esto no quiere decir que es tampoco que, por ejemplo, si tú tienes algún familiar o algún conocido que, por ejemplo, quiera albergarse en tu casa, no con fines de misiones religiosas, como por ejemplo los mormones que quieran venir a hacer misiones religiosas en tu país, sino con otros fines, con otro tipo de fines que no son religiosos, que tú no le des albergue. Por ejemplo, que tú tengas un primo, un tío, un familiar o algo así, que sea de alguna creencia errónea y quiera venir a tu país, qué sé yo, a saludar a otros familiares o atender a su mamá que está enferma, o a su hermano, a su hijo que está enfermo o algo por el estilo, y tú entonces no le abras la puerta de tu casa para albergar a esa persona. Eso no se refiere a eso. Eso, como yo entiendo este versículo, como ya he dicho, es a albergarlo, a abrirle las puertas de tu casa, a decirle bienvenido cuando vengan trayendo esa falsa doctrina, o sea, cuando vengan predicando esa falsa doctrina, cuando vengan con esa misión religiosa, cuando vengan en labor misionera. Ok, es a eso que yo veo esto. Cuando vengan con esa intención de propagar esas falsas doctrinas. Por ejemplo, en la Biblia vemos como los hermanos, los creyentes, los que abrazaban la sana doctrina, iban de un lugar a otro y se albergaban en las casas de los otros hermanos, de los otros cristianos. Ok, y es a esto que yo entiendo que se refiere. O sea, a no albergar a aquellos que no traigan la sana doctrina cuando vengan en labor evangelística, ¿no? En labor de predicar de predicar la doctrina. O sea, que no albergues a aquellos que vengan con esa intención de predicar falsa doctrina, herejías, sino que solamente albergues a aquellos que vengan con la sana doctrina. Luego el contexto de esto. Empieza en el versículo 9. Dice: cualquiera que se revela y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, el tal tiene al Padre y al Hijo. O sea, la sana doctrina es la doctrina de Cristo. Ok, la doctrina que Cristo enseñó. Ok. Tú puedes ver las palabras de Cristo, las sanas palabras del Señor Jesucristo, por ejemplo, en los 4 evangelios, en los cuatro libros que se conocen como los evangelios, que se llaman Mateo, Lucas, Marcos y Juan. Ok, ahí tú puedes ver las palabras de Cristo Jesús, lo que le enseñó, su doctrina, su sana doctrina. Ok. Cualquiera que se revela y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, el tal tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido comunica con sus malas obras. También quisiera leer, esto fue en Segunda de Juan, en la carta de Juan, que se conoce como Segunda de Juan. Ahora quiero leer Tercera de Juan, otra epístola de Juan, Tercera de Juan.
que segunda de Juan, perdón, tercera de Juan. Un momento, a ver si logro resolver un problemita que tengo acá. Ok, tercera de Juan, empezando del versículo 5. Amado, fielmente haces todo lo que haces para con los hermanos y con los extranjeros, los cuales han dado testimonio de tu amor en presencia de la iglesia, a los cuales si ayudares como conviene según Dios harás bien, porque ellos partieron por amor de su nombre, no tomando nada de los gentiles. Nosotros pues debemos recibir a los tales para que seamos cooperadores a la verdad. Yo he escrito a la iglesia, mas Diótrefes, que ama tener el primado entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo viniere, recordaré las obras que hace parlando con palabras maliciosas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y prohíbe a los que los quieren recibir, y los echa de la iglesia. Amado, no sigas lo que es malo, sino lo que es bueno. El que hace bien es de Dios, mas el que hace mal no ha visto a Dios. Ok, entonces, aquí, cuando se refiere a esto de que recibamos a tales personas, como el versículo 8 dice, nosotros pues debemos recibir a los tales para que seamos cooperadores a la verdad. Aquí se refiere a labores misioneras tal vez, o sea, a personas que vienen de un lugar, de una ciudad extranjera a las de nosotros, y se quieren albergar en nuestra casa. Personas que son verdaderos hermanos en la fe, que tienen la verdadera doctrina, la sana doctrina. Nosotros debemos recibir a esas personas. ¿Entiendes? Y aquí cuando habla de que había una persona que no quería recibir a esos hermanos en la fe y que incluso prohibía a aquellos que los querían recibir. O sea, aquí se refiere tal vez también a eso, de albergarlo en la casa, o sea, de darle alojamiento en la casa, de abrirles la puerta y decirle bienvenido. Y es en ese sentido también que yo pienso que se refiere Juan, segunda de Juan, cuando dice en el versículo 10, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido comunique con sus malas obras. Ok. Si usted quiere comunicarse conmigo, escríbame al correo electrónico elpecadollevalinfierno@gmail.com.